Muy buenos días. Por fin estamos aquí. Qué alegría, qué gozo, qué felicidad ver la iglesia. Miren a su alrededor, miren qué bonito está el salón. Qué bella la iglesia de Cristo en esta mañana. Qué gozo poder estar con todos y cada uno de ustedes. Muy buenos días. Señor, y hoy es 27 de febrero. Estamos celebrando nuestra independencia también como nación. Muchas felicidades al pueblo dominicano por este día. Muchas gracias a los hombres y mujeres que hicieron tantos sacrificios para que hoy podamos gozar de la independencia, que hoy podamos gozar de la libertad. Un alma en libertad, como la canción que estuvimos escuchando hace un momento. Un alma en libertad que puede extender sus alas y volar. Eso es lo que vamos a predicar en esta mañana. Porque hoy que celebramos la independencia, celebramos la libertad de escoger, la libertad de tomar decisiones, pero también en nuestras vidas hemos encontrado esa independencia, esa libertad en Cristo Jesús. Amén. El título de nuestra enseñanza esta mañana: en Cristo hay libertad. Acompáñame por favor en una oración. Mi Dios y Padre amado, gracias por este bello regalo que tú nos has dado en esta mañana, el regalo de la confraternidad. Sabemos que tú no nos desamparaste en la pandemia, sino que seguiste alimentando nuestro corazón con tu palabra. Pero hoy nos regalas el gozo de poder estar juntos como iglesia y eso es algo que nos llena de alegría. Te pido, Señor, de que tu palabra sea derramada en abundancia sobre nuestros corazones y que hoy podamos reconocer la independencia, la libertad que tú has traído a nuestras vidas y la libertad que tú quieres traer a todos aquellos que aún están cautivos del pecado y de las vicisitudes de la vida diaria. Te pido, Señor, de que seas tú quien derrames tu espíritu esta mañana para que tu palabra sea predicada poderosamente y pueda llenar, a rebosar todo nuestro corazón. Gracias, Señor, y todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame al libro de Marcos, capítulo 5. En Cristo hay libertad. Y vamos a ver en esta mañana la historia de un hombre que estaba cautivo. Vamos a ver la historia de un hombre que estaba atormentado, un hombre que estaba completamente abatido, sometido a una fuerza de oscuridad. Y vamos a ver cómo ese hombre en Cristo encontró libertad. Vamos a ver la historia del endemoniado de Gerasa en Marcos capítulo 5 y vamos a ir leyendo la historia versículo a versículo. Del 1 al 7 la escritura dice lo siguiente: llegaron al otro lado del lago, a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas. Ve imaginándote todo eso. Imagínate esa película, esa escena. Este hombre sale de entre las tumbas. Imagínate, tú estás pasando por un lugar, por un cementerio, y de repente te sale una gente de una tumba. ¡Ay, Dios santo! Eso magnifica, amén. Ese hombre salió de entre las tumbas, dice la Biblia, porque vivía en ellas. Oye eso, vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos sin que nadie lo pudiera dominar. Bueno,
Versículo 5. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr, poniéndose de rodillas delante de él. Le dijo a gritos: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Imagínate. Llegaron del otro lado del lago a la tierra de Gerasa, dice la Biblia. Jesús venía de sanar una multitud de personas. Había venido de expulsar demonios. Y había cruzado al otro lado del lago, como en otras ocasiones lo había hecho, para buscar un respiro, porque la gente lo rodeaba a él y sus discípulos y no le daba espacio ni siquiera para comer. Así que Jesús a veces cruzaba el lago para despejar la mente y también para darle descanso a sus discípulos. En Lucas capítulo 8, 18 vemos esto, cómo la gente los estaba rodeando antes de ellos llegar a ese lugar, y por eso Jesús cruzó el lago. Pero ¿te ha pasado que tú vas buscando una cosa y encuentras otra? ¿Te ha pasado que tú vas buscando tranquilidad, paz, y encuentras algo totalmente diferente? Una vez nosotros, un grupo de hermanos, fuimos a un lugar a descansar. Alquilamos un Airbnb y vamos allá y pensamos que íbamos a tomar un día, un fin de semana de puro descanso y tranquilidad. Y cuando llegamos a la casa tocamos. ¿Sabe lo que nos dijeron? No, pero eso no es aquí. Pero ¿cómo así, señor? Pero mire la foto, ¿eh? Sí, esa es la foto. ¿Y esta no es la casa? Sí, pero nosotros no la estamos alquilando. Había toque de queda a las 5. Eran las 3, ya ustedes se imaginan. En Jarabacoa, sin saber por dónde coger. Digo yo, no, hoy aparecemos presos. Ese va a ser el descanso que vamos a tener. ¿Te ha pasado que tú vas a un lugar buscando una cosa y encuentras otra? A veces tú vas por gato y encuentras liebre. Digo, por liebre y encuentras gato. A veces tú vas por lana y sales trasquilado, trasquilada. Pero a Jesús estas cosas no las sorprendían, no lo sorprendían. A nosotros sí, pero algo me dice que Jesús sabía que se iba a encontrar con esa persona. Qué casualidad que Jesús, precisamente, la barca se parqueó frente al cementerio. Pedro, parquea ahí frente al cementerio, pero maestro, pero no importa, es el cementerio del pueblo, no te preocupes. Así que no me sorprendería que Jesús supiera de que realmente ese hombre iba a su encuentro. No creo que lo haya sorprendido realmente. A nosotros sí nos hubiera sorprendido, pero no a Jesús. Dice que en cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro, y este hombre había salido de entre las tumbas. Este hombre estaba poseído por demonios, espíritus impuros, básicamente ángeles caídos que están al servicio de Satanás. Fuerzas que dominan este mundo de tinieblas que nos rodea, como dice Efesios 6, versículo 12. Y vemos esta historia y decimos, eso es los tiempos de Jesús. Eso no se ve ahora. Eso de los demonios, eso es cosa del pasado. Pero si creemos que hay un Espíritu Santo, también debemos saber que hay espíritus impuros. Y que esos espíritus impuros son fuerzas malignas que hoy en día están actuando. Y que hoy en día están dominando el corazón de muchas personas, como la de este hombre. Estas fuerzas malignas están activas hoy más que nunca y siguen teniendo una poderosa influencia en los que desobedecen a Dios.
Este hombre estaba bajo una opresión tan fuerte que había perdido por completo el juicio. Había perdido por completo el control de sí mismo. Dice que andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas gritando y golpeándose con piedras. Imagínense. ¿Te puedes imaginar ese hombre? ¿Te puedes imaginar el dolor de su familia cuando lo veía así? Y no podía hacer nada porque por más que lo agarraban, lo trataban de asegurar para que no se lastimara y él rompía cadenas. Nadie podía dominarlo. Era una fuerza tan terrible la que estaba en este hombre que nada podía controlar, contener la oscuridad que había en su corazón. El principal instrumento de los demonios es la incitación al pecado, como dice Efesios 2 del 1 al 2, que dice que ese espíritu que anda en el aire que anima a los que desobedecen a Dios. Ese espíritu está en el aire. Y cuando yo veo a este hombre, yo me veo a mí. Yo me veo a mí antes de llegar a Cristo. Sometido totalmente al pecado. Sometido a los demonios. Sometido a la impureza. Sometido a la inmoralidad, sometido a la violencia, sometido a la mentira, sometido. No estaba al punto de andar por las tumbas. Y muchos de nosotros vemos a este hombre y decimos, no, eso le pasó a él. Pero ¿cuántos de nosotros estábamos sometidos antes de conocer a Cristo? ¿Cuántos de nosotros habíamos perdido el control de nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros habíamos perdido el control de nuestro carácter? ¿Cuántos de nosotros habíamos perdido el control de nuestros impulsos, de nuestro enojo, de la ira? ¿Cuántos de nosotros habíamos perdido el control de la sexualidad? ¿Cuántos de nosotros habíamos perdido el control de nuestros pensamientos? ¿Cuántos de nosotros habíamos perdido el control de nuestras emociones? Así que nosotros vemos a este hombre, pero si tú te pones a pensar, muchos de nosotros éramos así antes de conocer a Cristo. ¿Cuántas veces vemos personas en la calle que han perdido completamente el control por los vicios? Que andan así como ese hombre ya. Así que no podemos pensar que esas fuerzas actuaban solo en los tiempos de Cristo, sino que esas fuerzas están actuando hoy. Lo que pasa es que hoy actúan con más libertad porque nosotros las ignoramos. Porque la mayoría de las personas no entiende que esas fuerzas están ahí. Que vivimos en un mundo de tinieblas con entidades que tienen mando, autoridad y dominio. Pero como las ignoramos, esas fuerzas siguen actuando con mayor libertad en el día de hoy, sometiendo a aquellos que no están sujetos al Espíritu Santo. Amén. Así que yo pienso que muchos de nosotros podemos identificarnos con ese hombre, porque muchos de nosotros ya habíamos perdido el control de nuestras vidas antes de llegar aquí. Hoy podemos vernos vestidos y en nuestro cabal juicio, como decía Ángel, pero antes andábamos locos, desquiciados, sin control. Y hoy podemos ver, el que nos ve vestido y es sacado piensa que todo el tiempo éramos así. Pero solo tú sabes de dónde Cristo te sacó. Y eso es lo que nos enseña esta historia. ¿Eres realmente libre? Dice la Biblia que todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado, segunda de Pedro 2:19. Todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. ¿Cuáles fuerzas te dominaban a ti? ¿O cuáles fuerzas todavía siguen dominando tu corazón? Si hay un pecado, si hay un hábito que te domina, posiblemente te puedas identificar con este hombre. Era tan fuerte la opresión que ni siquiera
las cadenas podían contener la oscuridad que había en él. Segundo punto, no le había dicho el primero a propósito, pero el primer punto es esclavitud y opresión. Era lo que este hombre estaba viviendo en ese momento. Ahora vamos a ver el segundo punto esta mañana, una luz de esperanza. Una luz de esperanza. En el versículo 6 dice la Biblia, pero cuando vio de lejos a Jesús, se echó a correr, poniéndose de rodillas delante de él. ¡Wow! Es interesante porque yo me hago la pregunta, ¿quién fue que se echó de rodillas? ¿Fueron los demonios o fue el hombre? Porque el sentido común, y como vamos a ver a continuación, los demonios reconocían la autoridad de Jesús. Jesús había de hecho venido de expulsar muchos demonios. Así que si el demonio ve a Jesús, lo lógico es que en vez de correr a sus pies, vaya a correr, a esconderse. Pero dice la Biblia que él fue y se arrodilló delante de Jesús. Así que hay algo que me dice que realmente, de alguna forma, este hombre resistió la opresión que sentía y encontró la fuerza que necesitaba para llegar a donde el único que le podía dar esperanza, Jesús. Él pudo resistir esos demonios para por lo menos llegar hasta donde Jesús. Era tal su desesperación que en Cristo había una esperanza. Dice la Biblia, versículo 7, no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Esos eran los demonios que estaban hablando. Los demonios reconocen la autoridad de Jesús. Por eso le decía, no me atormentes. Dice la Biblia que hasta los demonios creen en Santiago capítulo 2, 19. A veces nosotros nos halagamos porque creemos en Dios. Ay, Dios sabe que yo creo en Él. Ay, yo rezo todos los días. Ay, yo me persigno. Ay, yo hago esto. Ay, Dios sabe que yo voy de vez en cuando a la iglesia. Y esto, hasta los demonios creen. Y que si tú crees no ha hecho gran cosa. En nada te diferencia a los demonios. La diferencia está en someternos a esa creencia. Porque ellos creen pero no se someten. O no quieren someterse. Versículo 9 dice la Biblia, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Hemos hablado mucho de que cuando Jesús pregunta, no es porque Él no sabe. Eso es como tu jefe. Cuando Él te llama, mira, tú hiciste tal cosa. No creas que Él no sabe. Es que Él quiere confirmar. Cuando Jesús preguntaba en la Biblia, no era por ignorancia o desconocimiento. Era para revelar, para exponer. Porque eso es lo que Jesús hace en nuestras vidas, exponer. Muchas veces no queremos venir a la presencia de Dios. Muchas veces nos negamos a acercarnos a Cristo porque no queremos ser expuestos. Porque no queremos que salga a la luz lo que está en la oscuridad. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Poner en la luz todo lo que está en la oscuridad. Pero cuando Jesús expone, no es para humillar. Muchas veces la gente te expone para humillar. La gente quiere exponerte para dañarte. La gente quiere exponerte para humillarte. Pero cuando Jesús te expone, es para sanarte. Cuando Jesús le pregunta cómo te llamas, no es porque Él no sabe, es porque Él quiere exponer lo que está pasando en Él. Dice la Biblia en el versículo 9, Él contestó, me llamo Legión porque somos muchos. Eso era lo que Jesús quería exponer, que no era un demonio, sino muchos. ¿Qué es una legión? La legión era la unidad más grande del ejército romano. Estaba compuesta por 3,000 a 5,000 soldados. Así que ya tú te imaginas cuántos demonios habían en ese hombre. Ellos se hacían llamar legión. Así que tenían ese pobre hombre totalmente desquiciado, totalmente fuera de sí. Dice la Biblia que ese hombre andaba desnudo por mucho tiempo. Dice la Biblia que se golpeaba con piedras,
que vivía en tumbas, que no vivía en una casa desde hace mucho tiempo. Imagínate el dolor de su familia verlo así. Imagínate el dolor de sus hijos si los tenía, o de su madre. ¿Cuántas personas hoy en día están así hoy? Totalmente desquiciados, fuera de sí, fuera de control, a causa del pecado, a causa de esas fuerzas de oscuridad que dominan en este mundo. Dice la Biblia, versículo 10, y rogaron mucho a Jesús que no enviara los espíritus fuera de aquella región. Oye, qué interesante. Estos demonios tenían preferencia regional. No me mandes para el Cibao, porque tú sabes que en el Cibao la gente son guapa. No me mandes para el este por esto. No me mandes para el... No me saque de esta región. ¿Por qué los demonios no querían salir de aquella región? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 11, y como cerca de allí, junto al cerro, había un gran número de cerdos comiendo, y ahí vemos por qué. Cerdos comiendo. Sabemos que los judíos no criaban cerdos, porque en Levítico los cerdos eran considerados o habían sido nombrados animales impuros. Por eso todavía hasta el día de hoy los judíos no comen ni crían cerdos. Así que los que vivían en aquella región eran personas que no estaban sometidas a la ley de Dios. Era una comunidad mayormente compuesta por gentiles, es decir, no judíos, no creyentes. ¿Por qué los demonios no querían salir de ahí? Porque ahí estaban en sus aguas. Ahí estaban en su ambiente. Ahí estaban en su hábitat donde nadie lo molestaba, donde la gente ya se había acostumbrado a su actividad. Y muchas naciones, muchas regiones, muchas ciudades, muchos países están así, acostumbrados al pecado, acostumbrados y celebrando la actividad de los demonios. Por eso los demonios se manifiestan más en un lugar que en otro. Porque depende la aceptación que la gente les dé a ellos. Está en nosotros definir qué tipo de país seremos, qué tipo de cosas aceptamos y validamos. Porque lo que nosotros validamos y aceptamos, a lo que nosotros nos acostumbramos, eso seguirá creciendo aún más. Versículo 12, los espíritus les rogaron, mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Oye, Jesús les dio permiso y los espíritus salieron del hombre y entraron en los cerdos, estos que eran unos 2000, no eran 3 ni 4, 2000 echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron. Jesús rompió la opresión al expulsar a los demonios y enviarlos a los cerdos. Este acto revelaría el corazón de esta región. Este acto reveló el poder de Dios, pero también revelaría el corazón de esa población. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 14. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y fueron a contar en el pueblo, por los campos, lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado y cuando llegaron donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritus, y la gente estaba asustada. Yo diría que deberían estar contentos, pero estaban asustados, dice la Biblia. Versículo 16, los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de que se fuera de aquellos lugares. ¡Wow! El poder de Dios se manifestó de una manera extraordinaria.
Una persona que por años había estado sometida, había estado ahí cautiva, estaba ahora vestido, bañadito, peinadito y en su cabal juicio. Pero eso a ellos no les importaba. A ellos les importaban más los cerdos que las personas. A ellos les importaba más seguir ganando dinero que encontrar libertad. Ellos lo que les importaba era que la producción siguiera y que aunque los demonios siguieran actuando en la región. Ellos estaban más interesados por lo material que por lo espiritual. Le rogaron a Jesús: vete de aquí, tú no estás dañando los negocios. ¡Wow! ¡Qué corazón! ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros éramos o somos así? ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros hemos negado, nos hemos hecho los ciegos ante el poder de Dios? ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado el testimonio que tenemos que dar con nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros vimos los demonios salir de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos vestidos y en nuestro cabal juicio, pero seguimos pensando en las cosas que dejamos atrás? Estas personas estaban más interesados en sus cerdos que en las personas. Por eso era que los espíritus no querían salir de esa región, porque era una región que estaba acostumbrada a la actividad de los demonios. Era una región que prefería los demonios al poder de Dios. En vez de estar contentos de que los demonios se fueron, estaban deseosos de que sea Jesús que se fuera. ¡Wow! ¿Cuántas personas en el día de hoy te ven vestido y en tu cabal juicio, y en vez de alabar a Dios, lo que están es buscando pretextos? ¿Cuántas personas en vez de alabar a Dios, mejor están negando a Dios? ¿Cuántas personas en vez de alabar y exaltar el poder de Dios, están renegando su poder? Esa era aquella región. Una región que prefería los demonios al poder de Dios. ¿Cuántas regiones hay así en el día de hoy? ¿Cuántos países hoy están prefiriendo los demonios al poder de Dios? Mis queridos hermanos, el trabajo que tenemos por delante, la tarea que tenemos por delante no es pequeña. Porque dice la Biblia, que no es contra carne ni sangre que estamos luchando, es contra fuerzas que tienen mando, autoridad y dominio en el mundo de tinieblas. Fuerzas celestiales, ángeles caídos que tienen poder y autoridad. Eso era lo que esta población prefería. Prefería los demonios al poder de Dios. Así que le rogaron a Jesús: vete de aquí. Wow, ¿cuánta gente hemos visto así? Que están mal y tú lo invitas y niegan a acercarse a Dios. No debe sorprendernos, porque ya desde los tiempos bíblicos los vemos. Aún el poder de Dios haciéndose evidente, y aún así muchos no quisieron reconocer ese poder. Preferían conservar sus ganancias a conservar a Dios y su poder. Último punto para ya concluir: gratitud. Tercer punto, gratitud. Y es lo que vemos en este hombre. No importa cómo reaccionó la región, lo importante es ver el corazón de este hombre. Mira lo que dice el versículo 18. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Wow, le rogó: Jesús, yo quiero ir contigo, no me dejes aquí. No me dejes aquí, que esta gente fueron los que me volvieron loco. Si tú te vas y me dejas solo, aquí vuelvo, cuando vuelva me voy a encontrar así. No me dejes aquí, por favor. Llévame contigo, Señor. Le rogaba para que Jesús se lo llevara. Wow, eso es gratitud. Gratitud es reconocer lo que otros han hecho por nosotros. ¿Tienes gratitud en tu corazón?
¿Reconoces tú lo que Dios ha hecho en ti? ¿O te has olvidado de quién eras? Yo me temo, mis queridos hermanos, que muchos de nosotros a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. La persona que tiene gratitud no olvida de dónde Dios lo sacó. La persona ingrata, sí, porque el ingrato no tiene memoria. Este hombre le rogaba: Señor, llévame contigo, no me dejes aquí. Wow, ¿cuántos de nosotros hay que rogarnos? Mira, llega a la iglesia, mira, tú puedes cambiar todavía. Hay que rogarle. Al que es agradecido no hay que rogarle. El que es ingrato hay que rogarle todo el tiempo para que llegue a la iglesia, para que se reúnan, para que va, pues mira, asiste a la charla, vamos al estudio, vamos a hacer, hay que rogarle para todo. Es un ingrato, no tiene memoria. Este hombre rogaba, Jesús no le rogó, él rogaba a Jesús para que siga actuando en su vida. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón de gratitud en esta mañana? ¿Cuántos de nosotros tenemos gratitud? ¿Cuántos de nosotros nos acordamos todavía de dónde hemos salido? ¿Cuántos de nosotros no hemos olvidado de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sigue haciendo y seguirá haciendo? Amén. No olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No soltemos nunca la gratitud. Amén. Versículo 19. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tus parientes. Wow. ¿Cuántos años seguro tenían los parientes esperando que ese hombre recobrara el juicio? ¿Te imaginas la alegría de sus parientes de verlo otra vez bien? Jesús no quiso llevárselo, Jesús quiso devolvérselo a sus parientes. Le dijo: hay gente que te extraña todavía, hay gente que quiere verte cambiar, hay gente que está esperando que tú seas diferente, hay gente que han sido lastimada por ti y tú necesitas ir a restaurar su corazón. Tú necesitas ir a dar testimonio a tu familia de lo que yo he hecho en ti. Hemos dado testimonio a nuestra familia de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Pueden ver ellos el poder de Dios en nuestras vidas? Nuestra familia es nuestro primer ministerio, mis queridos hermanos. Ellos son los primeros que tienen que ver, ser testigos del cambio, de la transformación, del poder que Dios ha tenido con nosotros. Así que le dijo: vete a tu familia y cuéntales, restáuralos, anímalos con tu presencia, con tu cambio. Qué hermoso, ¿no? ¿Y qué hizo el hombre? Dice la Biblia, versículo 19, vete a tu casa con tus parientes, estoy en la segunda parte, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. Hermanos, esta es una tarea pendiente que todos tenemos, cada día, contarle a nuestra familia todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Y el versículo 20 que se pone bueno. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis. No fue a su familia. Dijo: no, es que yo no me conformo, Señor, yo tengo que hacer más. Jesús le dijo: ve con tu familia que tú le prediques, está bien. Esta es una región de gente que no creen en mí. Con que tú hables de mí a tu familia, ya con eso yo estaré feliz. Pero él dijo: no, Señor, yo voy a hacer algo más. Fue y contó por toda la región de Decápolis. Decápolis, 10 ciudades. 10 ciudades que estaban de alguna forma conectadas por idiomas, por creencias, por cultura. Cada una con una gobernación independiente, pero estaban unidas en cuanto a su cultura, y en esa región él estuvo predicando y contando su testimonio a todo el mundo. Porque la persona que es agradecida siempre va más allá de lo que se le pide. La persona que es agradecida no se queda con lo que recibe, sino que lo comparte. La persona que es agradecida no da lo mínimo, sino que da lo máximo.
La persona que es agradecida va más allá de lo que se espera de él o de ella. ¿Nos estamos nosotros conformando con lo básico? Con que yo llegue los domingos está bien. Mucho estoy haciendo que estoy llegando. ¿Tú sabes lo cómodo que yo estaba en mi casa? La persona agradecida va más allá, mis queridos hermanos, ¿sí o no? Va más allá de lo que se espera de él. Dice la Biblia que fue y lo contó por toda la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados. Amén. Así se va a quedar la gente cuando tú empieces a contar tu testimonio. Cuando tú empieces a ser abierto y abierta y le cuentes a todos lo que Jesús ha hecho en ti. No tengamos miedo de decir lo que Jesús ha hecho en nosotros. Porque los que nos ven vestidos y en nuestro cabal juicio piensan que es verdad que nosotros siempre éramos así. Tenemos que contarles que no, que nosotros salimos de las tumbas, éramos muertos en vida y Dios nos restauró, nos dio libertad y por eso hoy estamos aquí. Amén. En Cristo hay libertad. Vivíamos, como el primer punto, en esclavitud y opresión, pero hubo una luz de esperanza. Esa luz de esperanza es Jesús. No importa dónde tú te encuentres, Jesús puede romper toda opresión. Y por último, mis queridos hermanos, no soltemos la gratitud. No olvidemos de dónde hemos salido. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones para todos.